Listo. A ver, estoy viendo la... Vamos a sacar el chat. Ahí está. Bien, en el ejercicio número 6, cualquier duda que tengan me interrumpen, ¿sí? Vamos a repasar un poquito de lo que era el ciclo Otto, ¿sí? Dentro de un ciclo Otto teníamos un sistema de un cilindro y un pistón, ¿sí? En donde este pistón, que puede desplazarse en sentido vertical, tenía un elemento que lo vinculaba a un rotor excéntrico, ¿sí? Entonces, digamos, esto que se llama volante, ¿sí? Irá en este sentido, y ese giro hace que se desplace desde el centro, alrededor del centro, y entonces transmite ese movimiento rotatorio a un movimiento de sentido vertical, ¿sí? El ciclo motor Otto consta de una parte que son válvulas y otra parte que es una bujía de encendido que lo tendremos en medio, ¿sí? Estos ciclos son ciclos que son de 4 tiempos, ¿sí? En donde vamos a ver esos 4 tiempos según el desplazamiento que tenga el pistón dentro del cilindro, ¿sí? Vamos a tener el llamado punto muerto inferior y el llamado punto muerto superior, que serían los límites, ¿sí?, de desplazamiento del pistón dentro del cilindro. Este pistón dentro de este cilindro va a hacer que el volumen de gas, ¿sí?, tenga una compresión o lo desplace. ¿Está bien? Entonces, en el primer tiempo teníamos una, se llama admisión, ¿sí? Y en esta parte no vamos a trabajar. Admisión, ¿sí? ¿Qué pasaba en ese tiempo de admisión? En ese tiempo de admisión el pistón estaba en el punto muerto superior, ¿sí? O sea que acá estaba en esta, solamente quedaba esta pequeña camarita de aire. En el momento de la admisión el pistón comienza a bajar. Cuando comienza a bajar, tenemos la válvula de escape y la válvula de admisión. La válvula de escape quedaría cerrada, así que la voy a dejar cerrada. Cierra y se abre la válvula de admisión, lo cual hace que ingrese aire dentro del cilindro. ¿Está bien? Eso sería durante el primer tiempo la admisión. Cuando el pistón llegó hasta abajo, sería el punto muerto inferior, y ya como al bajar hace vacío, hace que la presión interna del cilindro sea menor a la presión atmosférica, por lo tanto obliga a que entre el aire dentro del cilindro, ¿sí? Entonces se llena con aire a presión atmosférica. Cuando llega al punto muerto inferior, ¿qué pasa? Se cierra la válvula de admisión. Se cierra la válvula de admisión y ahí nos queda el pistón en el punto muerto inferior, ¿sí? En esta parte. Y el sistema completamente cerrado. Y ahí es donde empezamos nuestro ciclo de sistema cerrado. Y ahí empieza el segundo tiempo, que es la compresión. ¿Está bien? ¿Qué pasa durante la compresión? El pistón vuelve a subir hasta el punto muerto superior, ¿sí? Y comprime todo ese gas que había tomado de afuera, lo comprime en el volumen que queda entre el punto muerto superior y el espacio de la cámara de compresión. ¿Está bien? O sea, lo que comprime bastante. ¿Cómo lo vemos en el diagrama TV?
Vamos a arrancar del primer punto, ¿sí? Este primer punto va a representar un volumen molar que va a estar a una presión, que vamos a ponerle P1, va a corresponder al volumen molar 1. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Cuando yo estoy con el pistón abajo y que terminó la admisión y que se cierran las válvulas, todo ese aire que está acá adentro, ¿sí? Tiene determinada presión y temperatura. La presión va a estar dada por la presión que corresponde a ese punto. La temperatura va a estar dada por la isoterma que pasa por ese punto. ¿Sí? ¿Está bien? Y el volumen molar va a estar todo por esa temperatura y esa presión va a tener un volumen molar dado el aire que está dentro del cilindro en esa etapa. En la segunda etapa, cuando se hace la compresión, empieza a recorrer un camino. Hace un camino hasta un punto número 2. Este va a ser el punto 1, aquí va a estar el punto número 2. ¿Dónde está ese punto? Cuando terminó en el punto muerto superior del pistón. O sea que está todo comprimido. ¿Sí? Eso que está todo comprimido va a estar a otra presión, la P2, va a tener otro volumen molar, porque claro, todo se comprimió, o sea, el volumen molar tiene que haber descendido, como pasa. ¿Sí? Y otra temperatura, porque hay otra isoterma que pasa por ese punto número 2. Bien, una vez que llega hasta ahí, en este ciclo, que digamos, ya tiene comprimido ese aire y que ya tiene un combustible, digamos, esquemáticamente con el oxígeno que tiene ese aire, aparece una chispa, ¿sí? Con la bujía, y lo que hace esa chispa es encender esa mezcla, ¿sí? Va a generar una combustión, esa combustión, para el ciclo Otto, va a hacer una transformación a volumen constante hasta el punto número 3. ¿Está bien? Hasta el punto número 3. Todavía seguimos con el pistón acá arriba. ¿Ah? Y esa detonación que hace la chispa. Bueno, ahora, estando en el punto número 3, va a pasar una expansión, que sería cuando el cilindro, el pistón empieza a bajar, ¿sí? Esa expansión está potenciada, digamos, por ese gas que está combustionado y que hizo aumentar la presión de manera brusca, ¿sí? Y llegaríamos al punto número 4. Que sería el tercer tiempo, que sería la expansión, y el cuarto tiempo, o sea, ahí terminaría nuestro ciclo cerrado, ¿sí? Hasta aquí, porque una vez que expandió, que llegó del 3 al punto 4, y el pistón llegó al punto muerto inferior, se vuelve a abrir, pero la válvula de escape, ¿sí? Y aparece en nuestro cuarto tiempo. Cuando se abre la válvula de escape, ya deja de ser un sistema cerrado, se queda absolutamente interés. Entonces se abre la válvula de escape y el pistón vuelve a subir y todos esos gases que están combustionados salen por la válvula de escape y esa es la etapa que se llama escape. Y son los 4 tiempos. Una vez que terminó de hacer todo el escape, que llega al punto muerto superior, se cierra la válvula de escape, se abre la válvula de admisión y vuelve a comenzar el ciclo, ¿sí? Por el primer tiempo. ¿Está bien? O sea que nosotros lo que nos interesa son el tiempo 2 y el tiempo 3. Porque ocurre nuestro sistema cerrado. Es necesario que esté cerrado. ¿Queda alguna duda de esto? No sé si estamos silenciados o nadie habla. Profe, una pregunta. Sí. ¿El tiempo 4 al tiempo 1 vuelve con el volumen constante? Claro, porque en realidad nosotros, tiempo 4, vamos a tomar como que el volumen, ¿sí? Es el de afuera, el volumen molar que tiene afuera. ¿Se entiende? Porque una vez que se abre y esto empuja, ya libera la presión a lo de afuera. ¿Está bien? En el tiempo 1, vamos a tomar como está, en ese momento está habiendo un flujo, en este caso no son ciclos de flujo, vamos a tomar como que el volumen molar se mantiene constante. ¿Está bien?
y en este punto 1. Lo que nos interesa a nosotros es cuando se cierran las válvulas y esto se mantiene como un sistema cerrado. ¿Está bien? Ok, Porque este es un diagrama de volúmenes molares, no es de volumen total. Si fuera de volumen total, podríamos hacer otro tipo de dibujos. Bien, entonces quedamos así. En nuestro ejercicio lo que vamos a hacer, como le expliqué para el ejercicio 5, para el ciclo Diesel, vamos a trabajar, en vez de con aire, porque esto sería, esto es una mezcla de aire, que tiene nitrógeno y oxígeno, más el combustible. ¿Sí? Esa mezcla nosotros no la podemos trabajar en termodinámica, trabajamos con sustancias puras. Entonces, lo que vamos a usar es el componente mayoritario, que es el nitrógeno. Entonces, vamos a trabajar este ciclo con nitrógeno puro, ¿sí? En forma de estado gaseoso. Para eso necesitamos establecer un modelo de ecuación de estado de gases para modelar el comportamiento del nitrógeno para todos los puntos, y vamos a tener que calcular. Lo que nos pide el ejercicio es calcular los trabajos y calores evolucionados en cada etapa y calcular la eficiencia térmica, como en cualquier otro ciclo térmico, de este ciclo. ¿Bien? Para calcular los trabajos y calores, nosotros nos basamos en la ecuación, una de las ecuaciones fundamentales, en donde tenemos que delta E es igual a Q menos W. ¿Está bien? Entonces, la etapa 1 y 2, vamos a hacer una etapa adiabática, si la vamos a considerar adiabática, e isoentrópica, ¿sí? Así que nosotros vamos a tener que, para la etapa 1-2, vamos a tener, voy a escribir aquí, en la etapa 1-2, vamos a tener que Q va a ser igual a 0, que el trabajo, por lo que pongo por la ecuación, nos va a quedar igual a menos el delta E. ¿Está bien? En la etapa 2-3, nos va a quedar que esta no es una etapa adiabática, porque acá está ingresando toda esa energía que está entrando, que es la energía de la combustión que tienen los gases con el combustible y la chispa, se utiliza para aumentar la presión a volumen constante. Nos queda que, como es un trabajo a volumen constante, no es trabajo a volumen constante, no hay trabajo a volumen constante, porque el trabajo nos va a quedar, como lo vamos a trabajar, como vamos a usar como trabajo de expansión, es igual a P por delta B, y en este caso delta B 0, ¿está bien? Entonces el trabajo va a ser igual a 0. Y nos va a quedar que el calor va a ser igual al delta de energía interna. ¿Está bien? En la etapa 2-3. En la etapa 3-4, de vuelta vamos a tener una etapa isotrópica adiabática, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener que Q es igual a 0 y que el delta E es igual a menos el trabajo. ¿Está bien? Y luego, para sacar la eficiencia térmica del ciclo, yo tengo que ver, digamos, estos ciclos son ciclos para producir trabajo. ¿Sí? Lo que me interesa es que yo estoy introduciendo, mediante la combustión química, energía a un gas para que ese gas transforme esa energía química en energía mecánica de trabajo. ¿Está bien? Entonces, lo que yo voy a ver es cuán eficiente es ese uso de energía. Entonces, aquí voy a tener el calor en la etapa 2-3 sobre el trabajo neto. ¿Neto por qué? Porque yo aquí tengo un trabajo de compresión, que alguien lo tiene que hacer, y aquí tengo un trabajo de expansión, que es el que me va a incluir ese trabajo de compresión. Porque si este es menor a este no va a funcionar. ¿Ven? Este trabajo tiene que ser mayor a este, sí o sí. ¿Ven? Y cuanto más grande sea este con respecto a este,
para la misma cantidad de energía, mucho más eficiente va a ser. ¿Se entiende? Bueno, acá hay un parámetro que no habíamos hablado, que era la relación de compresión. ¿Sí? En sistemas cerrados, la relación de compresión va a ser la relación de volúmenes molares, distinto a los ciclos de flujo que ya vamos a ver adelante, que va a ser la relación de presiones. En este caso van a ser las relaciones de volúmenes molares. Si tengo una relación de compresión de 10:1, normal, eso implica que mi volumen molar en 2 va a ser menor que el volumen molar en 1. Entonces, implica que el volumen molar de 1 sobre el volumen molar en 2 va a ser igual a 10. ¿Está bien? O sea que el volumen molar en 1 va a ser 10 veces más grande que el volumen molar en 2. Eso es una compresión de 10:1. ¿Tá? Tiene que ver con la geometría del cilindro y cuánto avanza el cilindro. Así que, bueno, para resolver este ejercicio, como les decía, necesitamos una ecuación de estado. Vamos a necesitar las propiedades del nitrógeno, capacidad calorífica para el nitrógeno, y la ecuación de energía interna, también para poder resolver los calores y trabajo en esta etapa. ¿Queda claro? Bien, entonces ahora vamos a compartir la pantalla. Profe, disculpe, ¿cómo era la eficiencia, la fórmula? Más que una fórmula, yo lo que quiero que se queden es con el concepto. Porque una vez que tengan el concepto claro, hacen solo la fórmula. Es una relación la eficiencia, digamos. En la eficiencia ustedes tienen que relacionar cuánto hacen, ¿sí? Que es la entrega de calor en la etapa 2-3, para generar el trabajo neto. ¿Está bien? Digamos, estos ciclos son de generación de trabajo. Entonces, ¿yo qué aporto? Energía. ¿Y qué obtengo? Trabajo. La relación es entre ese aporte de energía y el trabajo que obtengo. ¿Se entiende? Ok. Cuanto mayor sea la eficiencia, mejor es el ciclo. ¿Ah? Pero este concepto me gustaría que lo vean así, porque después más adelante lo vamos a ver para otro tipo de ciclos, y manejando el concepto es más fácil que salga la fórmula. ¿Está bien? Así que lo veo más conveniente así. Bueno, así que vamos a... Profe, Sí. no me quedó claro lo de la eficiencia, porque en otro ejercicio lo hicimos como trabajo neto sobre el calor. El trabajo neto... ¿Está bien? No, sí, sí. Perdón. Porque si no sería menor a 1. Sí, 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 totalmente. Vamos a dejar de compartir. Ahí está viendo la pantalla. Perfecto. Exactamente, sí. Esto es al revés. Por hablar me equivoco. Esto es el trabajo neto sobre el cubo 3. Tanto concepto y les hice mal la forma. Exacto. O sea, esto va a ser un valor menor a 1, por supuesto. ¿Sí? Y yo voy a ver ese trabajo neto, o sea, lo que yo quiero obtener sobre lo que hago para obtener eso. ¿Está bien? Esa es la idea. Ahora sí, sí, estaba errado. Bien. Bueno, ahora entonces compartimos pantalla. Y vamos al ejercicio número 6. Nos dice, se tiene un ciclo Otto normal con relación de compresión de 8,5, que es lo que les decía recién. En el inicio de la compresión, la temperatura del aire, que vamos a hacer nitrógeno puro, es de 300 Kelvin y la presión de 100 kilopascales. El calor adicionado por unidad de masa de aire es de 400 kJ por kilogramo. ¿Sí? Esto nos está dando el Q en la etapa 2-3. Suponiendo que las etapas de compresión y expansión son reversibles y adiabáticas, o sea, isentrópicas, determina el trabajo neto del ciclo, eficiencia térmica del ciclo y la máxima temperatura del ciclo. ¿Está? La máxima temperatura del ciclo sería, ¿en qué punto?
A ver si alguno me dice. ¿En qué punto estaría la máxima temperatura del ciclo? ¿Sería en el punto 3, Unos profe? Exacto, exacto. El punto 3 sería el de mayor temperatura, ¿está bien? Que es cuando ocurre la ignición, digamos, de toda esa mezcla, ahí aparece la mayor temperatura. Así que bueno, vamos a abrir un archivo de MATLAB y vamos a trabajar con el archivito de las ecuaciones. Así que vamos a ir insertando la referencia. Vamos a trabajar entonces, voy a directamente escribir aquí, nitrógeno, y vamos a introducir las propiedades del nitrógeno. Para las propiedades que en la carpeta de termofísica no están, en el libro de Property of Gases and Liquids, tienen en la última parte, están las propiedades de algunos inorgánicos, ¿sí? Como CDCP y todo eso, que no van a tener. Para las propiedades críticas, lo tienen en el capítulo 2, ¿sí? de las tablas. Así que bueno, nos vamos al nitrógeno. Nitrógeno, perfecto. Así que vamos a copiar el nitrógeno. Y lo traemos aquí. Okay. Así que tenemos una TB de 77.34. Fíjense que bajo que es la temperatura de ebullición. Tenemos una temperatura crítica de 126.20. Una P crítica de 34.60 bar. Luego un factor acéntrico de 0.037. Y no me falta que más. Ok, yo tengo las propiedades críticas y ahora voy a insertar la referencia. A ver si me toma. Bien. Recuerden que luego había que nombrar todo lo que estaba acá adentro, así que lo que voy a hacer es abrirlo también. Para ver cómo está nombrado. Entonces aquí podemos trabajar con la ecuación de Fermat Robinson y teníamos, vamos a ponerle Profe, en el parcial integrador no vamos a poder usar las referencias, ¿o sí? sí, sí. O sea, digamos, los conceptos de la primera parte deberían estar ya incluidos en todo eso. O sea, sí. No les voy a pedir un ejercicio que lo hagan con la referencia y otro sin la referencia, porque sería algo tonto, ¿no? Pero bueno, sí, lo más probable es que sí. Así que vamos a renombrar p.pr al, eso va a estar en función de p y de b, al p.pr
punto puro, que lo teníamos en función de TB, T crítica, P crítica y factorización. T, T, B, T crítica y factorización. Bien. Luego teníamos volumen de vapor y volumen de líquido, lo mismo vamos a hacer. Así que vamos a llamar B.G en función de T y de P. La de líquido no me va a hacer falta, así que y eso va a ser B.B, punto PR, punto puro, en función de TP, T crítica, P crítica y factoración. Profe, Sí. creo que le falta definir R de la ecuación de gases. Ah, sí, ya va a saltar, así que no hay problema. Cuando querramos calcular, ya va a saltar. No, me parece que está definido dentro de acá, dentro de la ecuación. Ahora vamos a ver. Vamos a probar. Está funcionando. Sí, está funcionando, así que el R está definido dentro. No hace falta. ¿Bien? Así que tendremos la presión, el volumen para nitrógeno ya definido. Luego de aquí, nada más. Otra cosa que nos hace falta definir es la energía interna. Así que vamos a tener que desarrollar energía interna en función de T y de P. Así que les voy a... vamos a hacerlo. Así lo refrescamos un poquito. Vamos a hacerlo todos. Yo les comparto la pantalla. Ahí está. Voy a borrar. Y vamos a hacer la evaluación de la propiedad. Vamos a hacer E en función de T y de P. ¿Está bien? Vamos a trabajar directamente buscando lo que necesitamos. Tenemos la diferencial de igual a la variación de a T, a P constante, diferencial de T, más de contra a P, de constante y diferencial de T. La variación de E con respecto a P constante la buscábamos directamente en la ecuación fundamental. Vamos a separar aquí, vamos a escribir la ecuación fundamental, por lo menos en la P. Va a ser igual a P diferencial de S, P diferencial de S. ¿Está bien? Habría que ver las ecuaciones de Maxwell, tendría que desarrollarlas así. Un tipo si no está ahí, lo que estamos buscando. H es P diferencial de S más B definición de P. Luego tendremos A menos D si diferencial de P menos P diferencial de B. Y G menos D si diferencial de P más B diferencial. Luego tener las ecuaciones de Maxwell. Vamos con esta. P con respecto a D a S constante es igual a menos P con respecto a S a B constante. Luego tendríamos T con respecto a T a S constante es igual a B con respecto a S a P constante. De la tercera tendríamos que es todo negativo, siempre igual, S con respecto a B a T constante es igual a P
con respecto a t, constante, y de la última tendríamos menos s con respecto a t constante es igual a b con respecto a t constante. ¿Bien? Así que nosotros vamos a diferenciar la primera, lo que p por la variación de s con respecto a t constante menos p por la variación de b con respecto a t constante. Esto nos queda en la relación de p de t, así que nos va a quedar así. Tenemos que resolver s a t a p. S a t a p nos queda que hay que despejar los diferenciales de s de estas dos primeras. Entonces, el diferencial de s de la primera me queda igual a diferencial de más p por diferencial de b, todo eso sobre t. Y de la segunda tendríamos diferencial de s igual al diferencial de h menos p diferencial de p, todo dividido t. Bien. Entonces tenemos s con respecto a t a p constante, nos conviene ir por la segunda, porque en la segunda se nos eliminaba este p. Así que ahí vamos a poner es variar 1 sobre t por la variación de h con respecto a t a p constante menos b sobre t por la variación de p con respecto a t a p constante que mantiene la cita. H a t a p era la definición de CP. Así que ahí nos queda cerrado ese primer término. Y después, el segundo término, que era E a P a T. De vuelta diferenciamos la ecuación fundamental. E a T por la variación de S con respecto a P a T. Menos P por la variación de B con respecto a P a T. Esta es la relación PBT, así que nos queda así. Y S a P a T era una de Maxwell, exactamente la última, S a P a T, entonces es a P a T me queda igual a menos B a T a T. B a T a P. Ahí nos quedaría resuelta que en función de que tenemos aquí abajo y la van a comparar ustedes con lo que hicieron ahora o de alguna anterior que tengan. Esto no está de más hacerlo cada tanto, o sea, practicar. Porque en el parcial lo van a tener que hacer, así que lo bueno es practicarlo y no copiarlo todo el tiempo. Entonces nos queda E a T a P, que estaba aquí arriba, y que teníamos el primer término que había que reemplazar por esto. Este término nos queda CP sobre T. ¿Vale? Y S sobre T, con el T que está hacia arriba, segundo. Entonces nos queda CP, digamos, el primer término nos queda CP menos P por la variación de B con respecto a T a P constante. Bien, todo eso diferencial. Y el diferencial, la parte diferencial de P era E a P a T, que es esto, no es una inversión solamente el primer término con esto. Podemos sacar el signo negativo afuera, menos, y me quedaría esto en reemplazo de esto, T por la variación de B con respecto a T a P constante, que lo reemplacé aquí, más, porque yo saqué el signo negativo afuera, P por la variación de B con respecto a P a T constante. Todo eso diferencial de P. ¿Ven? Nos quedaría de esa forma el diferencial de energía interna con respecto a T y a P.
Ahora vamos a ver cómo la tenemos que usar, porque nosotros tenemos para gas, así que no podemos ver derivadas parciales de volúmenes. Tenemos que ver todas derivadas parciales de presión. O sea que habría que reemplazar todo eso, ¿sí? Vamos a escribir aquí que sería el reemplazo. Es la variación de B con respecto a T, a P constante, por, y ahí hago la vuelta de la gresita. P con respecto a P, a B, por P con respecto a B, a T, igual a menos 1. Por lo tanto, B a T a P me queda igual a menos, y una fracción. Pasa dividiendo este término, P a B a T, y pasa este término al numerador, pero invertido. P a T a B. ¿Vale? Así que en cada término B a T a P lo reemplazamos por esta fracción. ¿Vale? Bueno. Vamos a escribir. Nos va a hacer falta el CP, de gas real, por supuesto. Y las derivadas parciales de la ecuación de estado. Así que vamos a compartir nuevamente la pantalla. Y vamos a buscar el CP. Como les decía, el CP, que por ahí no lo tienen en estas... A ver, ahí las voy a mostrar. En la de CP que estaban en la de Gauss. Aquí no están las capacidades caloríficas de inorgánicos, entonces una de las opciones que tenían era ir al libro, que en el libro, ahí está en el libro, tienen en la apéndice A el databank de propiedades, y tienen el CP de gas ideal, ¿sí? Para compuestos en donde están incluidos los inorgánicos, ¿sí? Así que si van a esa sección, en la página A.46 van a encontrar al nitrógeno, ¿sí? Y tienen una fórmula que responde, voy a copiar, 455, que responde a esto. Y vamos a copiar la cabeza. Bien. Así que vamos a poner el 0.0 en función de t, y va a ser igual a. Fíjense que tiene la fórmula, en este caso, el CP.0 sobre R. Así que el R habría que pasarlo multiplicando. No lo tengo definido como hemos dicho, así que lo voy a definir previamente. R.G. Bien. Y vamos a escribir R.G por, abro y cierro paréntesis, y voy a escribir dentro de ese paréntesis toda la fórmula que me indica. El A0 sería 3.539. Fíjense que la 1 es negativo, así que pongo menos. Fíjense que aquí el factor es 0.261. Y aquí está indicando en la columna del encabezado A1 por 10 a la 3. O sea, ¿qué significa? Este valor que está aquí es igual a A1 por 10 a la 3. Entonces, si yo despejo A1, me queda el 10 a la 3 que lo tengo que pasar dividiendo. Entonces me queda el 0,261 por 10 a la menos 3. ¿Está bien? Elevado a la menos 3. Todo eso por t. Y lo hago adimensional para que Marcado lo pueda calcular. Luego el tercer término sería el A2, y es positivo, 0.207.
por 10 elevado a la menos 5 sería en este caso, porque a la 5 pasa para el otro lado. A la menos 5 por T en la temperatura es al cuadrado. Y lo hago a dimensión. Bien, el término que sigue es positivo, así que 0.157 por 10 elevado a la menos 8 por T, en este caso es al cubo, sobre qué. Y el quinto término sería es negativo, así que pongo menos 0.099 por 10 elevado a la menos 11 por T elevado a la cuarta. Bien. Esto no hay que ponerle unidades, porque las unidades ya las tiene, las aporta el RG. Así que no hace falta. Fíjense que nos da un valor, si ustedes quieren comprobar la fórmula, esta columna que dice CPLG, fíjense, CPLG y CP líquido están a 298.15 en Joule por mol por grado Kelvin. Entonces, si yo lo evalúo en esa temperatura, 98.15 Kelvin, me debería dar exactamente este valor. En Joule sobre mol por Kelvin. Me da 29,09 y tal vez 98.15. Le estoy diciendo algún valor aquí. No, está bien. Sí, estoy calculando bien y bueno, por algo hay una pequeña, muy pequeña diferencia entre este valor que me informa y este. Tal vez Profe, sea un dato experimental. Sí, yo utilicé los valores que aparecen en el Excel y me da 29.07. ¿Estaría bien o no? sí, está bien. Es como acá. Estas pequeñas diferencias sí pueden existir. Ok, bueno, tendríamos el CP0, hay que poner el CP de gas real. ¿Está bien? Así que para el CP de gas real, ¿a dónde debe se buscar? En el mismo libro, capítulo 6 estamos. Sí. Capítulo 6, nos guiamos. 6 puntos. 6.5, ¿sí? Y ahí teníamos el CP, la relación entre CP y CB, ¿se acuerdan? Y aquí teníamos la expresión del CP de gases reales, ¿sí? En esta ecuación, que recuerden que tenía un error y había que ir por ahí. ¿Tá? Recordando algunas cosas que había que hacer. Así que bueno, vamos aquí a escribir primero las derivadas que me hacen falta, que es la derivada 2 veces de P con respecto a T. Entonces la vamos a llamar dP dt en función de T y de B va a ser igual a la derivada de P punto PR, que la hemos llamado, en función de T y de B, con respecto a T 2 veces. Luego necesitamos dpt y dpb. Entonces tenemos dpt en función de T y de B va a ser igual a la derivada con respecto a T de P.PR en función de T y de B
y derivada de P de PB, función de T y de B va a ser igual a la derivada con respecto de la ecuación P.PR en función de T y de B. Bien, tenemos las derivadas escritas, así que ahora sí escribo la ecuación, y la ecuación eran, entonces tenemos CP, vamos a llamar punto G, en función de T y de B va a ser igual al CP.0 en función de T, más, en este caso la R.G, más este término que era T por la integral definida de P de T en función de T y de B, diferencial de B, entre B e infinito. Recuerden que el infinito lo ponemos como un volumen molar grande, ya que si ponemos infinito no anda. Ok, ese es el término ese, y ahora hay que... no, era restado, esto estaba mal aquí. Restamos, ahí está. Y también restábamos el término de T por y aquí va una fracción de dpt en función de T y de B elevado al cuadrado sobre dpb en función de T y de B. Entonces dpt al cuadrado sobre dpb. Perfecto. Entonces así nos quedaba el CP de gas real. Tendríamos CP de gas ideal, de gas real, y ahora ya podríamos escribir la ecuación de energía interna en función de T y de P. Hay que definir que primero, una referencia, vamos a decir que nuestro D0 va a ser igual a 0, a una temperatura 0 de, supongamos, 200 Kelvin, y una P0 de una atmósfera. Esto es arbitrario. ¿Sí? Y vamos a escribir el punto G de gas en función de T y de P va a ser igual a nuestra referencia, primero, el 0, más las dos integrales correspondientes a la parte de temperatura y la parte de presión. Entonces, mi primera integral nos quedaba el CP, vamos a poner entre paréntesis, el CP.G lo hemos llamado, en función de T y de B, pero como esto va a estar en función de T y de P, no puedo dejar B como variable, lo que voy a hacer es reemplazarla en el mismo lugar por nuestra ecuación que teníamos al principio, B.G. Así que reemplazo B.G en función de T y de P. Esa P ya vamos a escribirla como P.0, ¿se acuerdan? Por los caminos de integración que hay que respetar, así que P.0. Entonces era el CP menos P por la variación de B con respecto a T a P. Pero como el menos P lo anulo con el otro menos que me reemplaza la ecuación, así me queda más P, que va a ser P.0 por, sería dpt en función de T y de B, y ya vamos a terminar de escribir eso, sobre dp B en función de T y de B, que es lo que habíamos hecho con el reemplazo de la derivada de B con respecto a T a P. ¿Está bien? Ok. Esta B no la puedo mostrar como variable, lo que voy a hacer es copiar esta y la voy a pegar en lugar de la B.
Y lo mismo voy a hacer abajo. Y la P. Así me queda todo en función de T y de P. Y esto es la diferencial de T. Entre T.0 y T. Ok. Y después habíamos dicho que restábamos. Vamos a restar porque así lo pusimos ahí. En realidad me va a volver a quedar todo negativo porque voy a reemplazar. Pero no hay problema. Restábamos la otra integral definida. Y aquí vamos a abrir y cerrar paréntesis. Vamos a poner T. Perdón. Vamos a poner menos T porque ya le trae el valor negativo del reemplazo por fracción de también dpt sobre dpd. Entonces, voy a traer esta que tengo aquí y que es igual. Y lo voy a pegar aquí. ¿Está bien? Lo que sí voy a hacer, y hay que tener mucho cuidado, es sacarle el p.0, que ya me pasó otra vez. ¿Sí? Entonces me queda dpt sobre dpd con el signo negativo que lo trae a cambiar. Y el otro término dentro de ese mismo paréntesis también queda negativo menos p por, en este caso, fíjense, voy a volver al pizarrón. Compartir pantalla. Fíjense, en este caso, la segunda partecita del segundo término, no había que reemplazar, no era un B a T a P, es B a P a T. Entonces lo que voy a hacer es poner la inversa, 1 sobre la inversa de esto. ¿Está bien? Entonces no hace falta cambiar ese signo. Entonces no me va a quedar menos P, sino que me va a quedar más P. Más P por 1 sobre dP V con respecto a T y a B. ¿Está bien? Y a la B la voy a reemplazar por la ecuación. ¿Ok? Todo esto va a estar en diferencial de P desde P.0 hasta P. Bien. Entonces me queda de esa forma mi energía interna en función de T y de P para poder usarla en el ciclo. ¿Está? Así que tendríamos la energía interna y ya podríamos calcular todo. Exactamente. Bueno, vamos a empezar por el punto número 1. El punto 1, que es al comienzo, vamos a ver el ejercicio. En el punto 1 dice que en el inicio de la compresión la temperatura del aire es de 300 Kelvin y la presión de 100 kilopascales. Así que esas son las condiciones del punto 1. Entonces, la temperatura 1 va a ser igual a 300 Kelvin y la presión 1 va a ser igual a 100 kilopascales. Bien, entonces lo que voy a hacer es calcular primero el volumen molar 1, a ver cuánto es, que va a ser de B.G en P.1 y P.1, me da eso litro por mol. Voy a calcular mi energía interna. Punto 1, que va a ser igual a nuestro E.G en T1 y T1. Eso nos da el resultado en Joule sobre mol. Y listo, nada más, no había nada más.
En el punto 2, vamos a ver qué datos tengo. El punto 2 me dice, el único dato que tengo, a ver, me dice, si tengo un ciclo Otto normal con relación de compresión de 8,5 a 1, ¿sí? Ese dato nos dice que la relación, si se acuerdan, que era B1 sobre B2 es igual a la relación de compresión. Entonces, vamos a llamarlo R.C, relación de compresión, que era 8.5. Y nosotros de ahí vamos a despejar que nuestro P.2 va a ser igual al B.1 sobre R.C. Y eso nos queda en litros por mol. Fíjense que es un volumen molar bastante más chico. Bueno, entonces tendríamos en el punto 2 el volumen 2. Me estaría haciendo falta algún otro dato para calcular. Dice que, bueno, el punto 1, la presión en 5 hectopascales. El calor adicionado por unidad de masa de aire es de tantos joules. Suponiendo que las etapas de compresión y expansión son reversibles y adiabáticas. No tengo más datos. Lo que sí me dice que la compresión y la expansión son reversibles y adiabáticas, o sea que puedo decir que son isentrópicas. Entonces, si son isentrópicas, acá hay algo que no calculamos, que no estimamos antes, y es la entropía. Eso me está diciendo que la entropía del punto 2 va a ser igual a la entropía del punto 1. ¿Sí? Y lo que yo no calculé previamente es la entropía del punto 1. Así que eso lo voy a agregar. ¿Sí? Voy a calcular aquí arriba mi ecuación para la entropía en función de la temperatura y la presión. Así que vamos a compartir nuevamente el pizarrón. Perfecto. Y voy a desarrollar la entropía en función de TIDP. Voy a borrar esta parte. Voy a dejar la misma. Entonces desarrollamos S en función de, como siempre decimos S con respecto a T constante, diferencia de T, más S con a P constante, diferencia de T. Por un lado tenemos S con respecto a T, a P constante, y en eso nos vimos alguna de estas dos. Nos convenía la que para T constante y la segunda, y nos quedaba que era 1 sobre T, la dominación de H con respecto a T constante, T sobre T, la dominación de T con respecto a T, a P constante y menos H con respecto a T, a P constante es del 0. Así que esa parte quedaría resuelta. Después, S con respecto a P constante, nos quedaba que era esta ecuación de Maxwell como recién, así que nos queda igual a menos P con respecto a T constante. ¿Bien? Así que yo ya puedo expresar el diferencial de S como esto me queda el CP sobre T, diferencial de T, directamente, CP sobre T, diferencial de T, más, bueno, en realidad queda negativo, pero lo podemos reemplazar, así que vamos a poner negativo. Menos la variación de B con respecto a T, a T constante, diferencial. Eso nos queda el diferencial de S y el diferencial. ¿Okay? Así que bueno, habiendo desarrollado el diferencial de S, volvemos al ejercicio y vamos a escribir nuestro S.G
en función de t y de p. Y va a ser igual. Por supuesto que hay que definir un S0. Vamos a poner el S.0 que sea igual a 0 también. Y vamos a tomar un punto de referencia igual. T.0 en 200 Kelvin. Y P.0 en una. No hace falta redefinirlo, vamos a dejarlo tal cual. Entonces nos queda el S.0 más, escribimos la integral definida de, esto sería el Cp sobre t, así que Cp.g en función de t y de b sobre t, todo esto diferencial de t, entre el T0 y el t. Y ponemos, como es BATAP y sé que viene a cambiar el signo, lo voy a poner sumando a la integral de el BATAP, lo reemplazo por dpt en función de t y de b sobre dpb en función de t y de b. ¿Está bien? Eso va a quedar con signo positivo, todo diferencial de p. Acá hay que reemplazar todavía. ¿El B no tiene que cambiarlo? Exacto, hay que reemplazar todavía todo lo que es b, porque esto es un error común que pasa y lo encuentro a veces. Fíjense que ahí no veo ninguna diferencia, pero sí me marca el b rojo, que me dice que es de potencial. Eso es porque en realidad Matcat no entiende esta b que no la tiene como variable, porque aquí tiene definidas las dos variables y no sabe qué es, si es una unidad o qué. Por eso le gusta como potencial, porque el b lo tiene como potencial. Entonces, vamos a reemplazar el b.g. En este caso vamos a reemplazar el que tiene P0. Porque en el primer término recuerden que hay que mantener P0. Y en el segundo vamos a ponerle que no tiene P0. Bien. Y así nos queda todo en función de T y de P. Perfecto. Bueno, así que teníamos la entropía definida en el gas. Así que el S1, vamos a definirlo como S del gas, en T1 y Pu. Y me queda este resultado en Joule sobre mol por T. Que así está. Esas son las unidades de la entropía. Así que bueno, como dijimos que el S1 era eso, y que en el punto 2, como era isentrópico, mantenía la entropía, o sea que S2 es igual a S1, yo con ese dato de entropía y con el dato del volumen, yo puedo despejar otro dato más. Puedo ir, por ejemplo, por la temperatura. Así que yo voy a buscar esa temperatura, la T.2, con un root. ¿Sí? El root, ¿cómo lo armo? Con la ecuación de entropía. Yo conozco un valor de entropía final y conozco la ecuación de la entropía. Dentro de la ecuación de la entropía tengo las variables que estoy buscando. Así que mi primer argumento va a ser restar esas entropías, que yo ya las conozco. Entonces voy a poner la S.G de T y P. Ah, no la tengo la P. ¿Qué pasa si no tengo la P? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer? Reemplazar la variable P por la ecuación de estado. Así, ¿qué logro con eso? Logro que, como yo no conozco la P, pero sí conozco la D, puedo usar esa D, ¿está bien? Entonces pongo P. Le hemos llamado P.PR. Está en función de T, que es la misma T que va a buscar, así que no hace falta definir nada. Y de B, que ahí sí va a ser B.2, que yo ya la tengo identificada. Eso va a ser mi SG. A eso lo tengo que restar con
S.2. O sea, lo que yo tengo que lograr es que todo este término se haga 0. Esta ecuación que está calculando acá, comparado con S2, sea igual a 0. Y después le pido que calcule T. Y vamos a darle valores iniciales y finales. Si aquí estamos hablando de que estábamos en un 300 Kelvin en el inicio, vamos a irnos hasta, no sé, vamos a poner 1000 como que no sobre 1000 Kelvin, y ese es el rango de cálculo que voy a dar. Vamos a buscar el valor, y me da 483,179 Kelvin. ¿Ah? ¿Les dio eso? ¿Queda claro lo del root? Bueno, así que tenemos el punto 2 definido y vamos por el punto 3. Perdón, antes de ir por el punto 3, del punto 2 faltaban algunas propiedades. Como sea, tengo la temperatura, tengo el volumen, me falta la presión del punto 2, que va a ser igual a P.PR en T.2 y B.2. Y eso me da algo así como 13 atmósferas. ¿Está bien? Entonces tengo la T2, la P2, la S2 y la B2. Ahí estaría todo. Vamos con el punto número 3. En el punto número 3, ¿qué conozco? Bueno, ¿qué me dice? Vamos al ejercicio. El calor adicionado por unidad de masa es de 400 kJ por kilogramo. Entonces vamos con ese dato. Yo tengo que el Q másico, digamos, 2,3 es igual a 400 kJ por kilogramo. 400, no puedo poner el kilo, así que voy a poner por 1000, joule sobre, bueno, es lo mismo, miligramos. ¿Está bien? Ese es mi caudal, mi flujo de calor en el punto 2,3 en kilojoule por kilogramo. ¿Está bien? El otro dato que tengo es que el punto 3, vamos al pizarrón. En el pizarrón, fíjense, estoy en el punto 2. Así que el punto 3 es a volumen molar constante. El volumen del punto 3 es igual al volumen del punto 2. Ese es un dato que lo dejé. Volumen del punto 3 es igual al volumen del punto 2. ¿Sí? Bueno, y ahí estarían todos los datos que tengo para el punto 3. Entonces, conociendo el volumen y conociendo este Q, con este Q tengo que tratar de manejarlo un poquito para ver el dato que puedo encontrar. ¿Sí? Yo lo que sé es que en esa transformación, que es a volumen constante, vamos a empezar, de mi ecuación de energía interna, yo sé que en ese que es AB constante, mi trabajo es igual a 0. Por lo tanto, mi delta E es igual al Q. ¿Bien? Y ahí es donde yo tengo que ir a apuntar mi cálculo. Como mi delta E es igual al Q, yo voy a primero poner ese Q en valores molares, ¿está bien? Porque estoy en valores másicos, así que voy a poner, vamos a poner un Q minúscula, Q.M, o vamos a poner Q mayúscula, pero punto M mayúscula. El calor molar en la etapa 2,3 va a ser igual a el Q másico 2,3, y acá tengo que usar qué cosa para pasar de algo másico a algo molar.
el peso molecular. ¿Sí? El peso molecular. Así que vamos arriba a ver el peso molecular que no lo tenía definido. Y vamos a definir el peso molecular. Va a ser igual a 28,013. 28,013 gramos por mol. ¿Okay? Entonces, yo si divido ese caudal másico por el peso molecular, me va a quedar, perdón, si yo multiplico por el peso molecular, me va a quedar en joule por mol. Eso para darse cuenta lo que hacen es ver las unidades. Aquí está en joule por kilo, y el peso molecular está en gramos, que sería como una masa, como el kilogramo, por mol. Mi resultado final es que los gramos con el kilogramo se van a tachar, y me queda el joule por mol. Entonces, hago el caudal másico por el peso molecular, y eso me va a dar el caudal, el flujo de calor molar. Joule por mol. ¿Bien? Así que con ese calor molar, yo puedo ahora ver cuánto puede valer el delta de energía interna 2,3. ¿Sí? Así que vamos a escribir delta.23 va a ser igual a SQ.M23. ¿Bien? Y si yo ya sé cuánto vale el delta E, y conozco cuánto vale el E del punto 2, no lo tengo calculado, vamos a calcularlo. E del punto 2 va a ser igual a E de gas entre punto 2 y P.2 en joule por mol. Okay. Conozco el E del punto 2 y conozco el delta E, así que voy a calcular el E del punto 3. Entonces, yo como sé que el delta E es final menos inicial, entonces E3 menos E2. ¿Ah? Así que E3 va a ser igual a el delta E punto 23 más el E punto 2. Y eso me da estos joule por mol. Y una vez que yo tengo el E del punto 3 con el E y con el volumen molar, puedo calcular la propiedad, una propiedad que me queda, que puede ser la temperatura, por ejemplo. No, porque el E lo tengo en función de T y de P. Sí, puede ser la temperatura. T del punto 3, que es una de las preguntas que me hace el ejercicio, va a ser igual a un root, armo un root con el dato del E y la ecuación de E.G en P y P, pero yo no tengo la P, así que tengo que reemplazar nuevamente P.PR en T y B del punto 3, que sí lo conozco, menos el E del punto 3, que también ya lo conozco, y le pido que me dé la temperatura. Entre, vamos a, por ejemplo, 500 Kelvin y 1500 Kelvin. Le pedimos el valor y me da 773,288 Kelvin, el resultado de la temperatura del punto 3. ¿Se entiende cómo hice la maniobra? O sea, desde el dato del calor másico que me da, yo obtengo el calor molar, ese calor molar sé que es igual al delta E entre esos dos puntos, y ese delta E despejó la E final, y con la E final y el volumen del punto 3, yo puedo calcular otra propiedad que me falta. Ahora que ya tenemos la T del punto 3 y la B del punto 3, puedo calcular la T punto 3, la P.PR en T punto 3 y D punto 3. Eso es unas atmósferas. Fíjense cómo aumenta la presión. Antes estábamos en 13 atmósferas, ahora nos fuimos a 21 atmósferas, casi 22.
Y tendríamos del punto 3 todo menos la entropía, que me va a hacer falta para el paso siguiente, así que pongo la entropía del punto 3 como la entropía del gas en T3 y P3. En joule sobre mol por Kelvin. Bien, esa es la entropía del punto 3. Así que pasamos al punto, sí, punto 4. No sé por qué me tiró un error cuando no vi cómo definió usted el peso molecular, pero me tiró un error y Peso no me molecular explicó acá por qué. arriba, 28,013 gm por mol. Perfecto, gracias. Tal vez pusiste GR, puede ser. Porque marcate toma Sí, GM. era eso. Exacto. Marcate toma GM como gramo, no GR. Solamente hay que acordarse. Bueno, el punto 4, entonces en el punto 4, lo que conozco del punto 4, que ya sería el punto final, vamos a la gráfica, sería este punto, el cuarto. Lo que conozco del punto 4 es que el volumen molar del punto 4 va a ser igual al volumen molar del punto 1. Ese es el dato que no lo da el ejercicio, pero sí lo sé por el tipo de ciclo. Así que vamos a indicar de que el volumen del punto 4 va a ser igual al volumen del punto 1. Y otra cosa que tenemos, que como la transformación es isentrópica, la entropía del punto 4 va a ser igual a la entropía del punto 3, del punto anterior. ¿Tá? Y vamos a ahora hacer un root del T.4, por ejemplo, igual a root entre la entropía del gas en T y P punto PR, porque hay que reemplazarlo. Muy bien. Menos la entropía del punto 4 y le pido la T entre, pongamos 300 Kelvin y me da 486 Kelvin como resultado de T4. Bueno, tengo T4, busco P4, P.PR, en función de T, punto 4, punto 4. Eso vamos a ver en atmósferas. Va a tener una presión mayor a la de punto 1, por supuesto. Tengo el volumen, la entropía, la temperatura y la presión, y me falta la energía interna, la E.G, en función de T.4 y T.4. Eso va a estar en Joule por mol. ¿Está bien? Así que tendríamos los 4 puntos resueltos, ¿sí?, de mi ciclo. ¿Hasta ahí quedó claro? Profe, ¿pueden mostrar de nuevo el primer root porque me da error? El root del punto 2. Sí. Bien, ahí está. Acá lo que hay que hacer básicamente es, digamos, el primer argumento es la resta entre la ecuación de la entropía con el valor de entropía conocido. Sí, me daba bien, pero me di cuenta que le había puesto 100 Kelvin en vez de 1000 y cuando lo cambié me da error, no sé por qué. Pero Puede si le habías ser. puesto 100 Kelvin en vez de 1000, ¿qué resultado te da? A ver, 200, pero me calculaba, me da 215. pero te daba mal. Sí, Tal vez el sí, problema porque era otro es valor. en la entropía. Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar que nos compartas la pantalla, a ver si podemos. Intenta compartir la pantalla, a ver. A ver, ahí estoy intentando, dice que me tiene que autorizar. A ver.
Ahí deberías poder. ¿Se ve? Sí, perfecto. A ver, la ecuación de la entropía. Porque acá me da mal ya la entropía, cuando la calculé me da 18,449. Claro, ahí debe estar el Más problema. decimal. Pero no, o sea, estaba viendo la ecuación cuando la hizo y no encontraba el error. Tal vez en a ver, en el CP puede estar. A ver, subí un poquito. Acá. ¿La ecuación de E te da bien? No sé, la del CP. No, la de energía interna, en el punto 1. Porque ahí, Y, si está mal la de sí, energía creo interna. que me daba el mismo valor. A ver, me voy a fijar en No el. me acuerdo cuánto era. A ver, dame un segundo que intento. Intento ver mi archivo, pero no puedo entrar. Porque por ahí el problema está en el CP de gas. Ahora vamos al CP de gas. Sí, puede ser. Creo que le puse más ceros al No, de arriba, pero no sé eso si no eso debería ser el afecta. problema. No, no, eso no. El CP de gas ideal. Ahí, a ver. Trata de correr por el costado. 29,01. No, no te da exactamente igual que yo. No, no, está bien. Ese está bien. Vamos para abajo. Y a ver. Creo que puede estar un Ah, no, poco aquí no en sé si el. puse bien los signos, capaz puse Exacto. mal a los. Ahí tiene que estar el problema en los signos, porque en el CP de gas real pusiste los dos negativos, está bien. Y en el E pusiste negativo. Acá el P, está bien, te queda positivo. El primer término te queda negativo. dpt sobre dpb. Está el P0. Está bien. Y el CP de gas real está bien. Bueno, a ver, baja. Claro, porque es como que estaría todo bien en las ecuaciones. Vamos a ver qué otro error puede haber. Tal vez no pongas pantalla completa porque se ve como con baja resolución. Ahí. Ahí está, ahí se ve mejor. Se ve más angosto, pero se ve mejor. A Ah, ver. no sé cómo se ve yo, así. No, sí, así lo vamos bien. Baja un poquito, a ver. Para abajo. A ver. El E te da menor, totalmente menor. ¿El E también da mal? Me parece que te da menor. A ver, voy a intentar ver el mío. Ah, sí, me daba el elevado a la 4. Exacto. Tal vez tengas definido. Sí, No sí. sé. Era una atmósfera y 200 Sí, Kelvin. así habíamos puesto, sí. El BG, capaz. Y pero el VG es del inserto, o no le habías puesto inserto. Sí, no, no, entonces no. Bien, a menos que haya definido mal alguna de las. Pará.
para arriba, a ver, para arriba, algunas de las propiedades. A ver, voy a poner el mío. No, está bien el valor de E. Me da 3.742 por 10 a la 3. Y el valor de S me da 18,669 para el S1. No sé qué valor te da vos. Me da 18.449. Ahí está la diferencia. Ahí tenemos una pequeña diferencia, T1, P1. La segunda ¿cuánto es? integral era menos o más de la Más. S. Ah, ahí está el problema. Ahí está la diferencia. Gracias, profe. A ver si te da bien ahora. Ahora sí. Fíjate entonces el cálculo. Y ahora sí, poner entre 100 y 1000, entre 100 y 1000, y ahí está, perfecto. Ahora sí. Bueno, deja de compartir la pantalla. Así volvemos a la pantalla mía. Ahí está. ¿Listo? Perfecto. Bueno, Gracias. así que volviendo al ejercicio, vamos a seguir calculando. Nos pedía, además de, dice, el trabajo neto del ciclo incluye por el kilogramo de aire, así que vamos a calcular el trabajo neto. Vamos a poner el cálculo de trabajos. Los trabajos, teníamos trabajo en la etapa vamos en la etapa que sería 1, en la etapa 1, 2 tenemos trabajo, en la etapa 2, 3 no tenemos trabajo, y en la etapa 3, 4 sí tenemos trabajo. El trabajo lo vamos a calcular como el delta E, ¿está bien? Entonces tengan en cuenta que siempre es final menos inicial, y eso es igual a menos el trabajo, ¿está bien? ¿Por qué hay que tener muy en cuenta esto? Porque los signos hay que respetarlos. Recuerden que hay una convención de signos, si no les va a quedar mal. Entonces, vamos a calcular. Mi trabajo punto 1, 2 va a ser igual a menos, voy a poner directamente. Profe, no estoy F2. compartiendo. Ah, no estoy compartiendo, perdón. Ahora sí. Como les decía, mi trabajo 1, 2 va a ser igual a menos E2, que sería el final de ese tramo, menos E1. Y eso me queda en joule por mol. Bien. Fíjense que es un valor negativo. ¿Qué significaba que sea negativo? Que es un trabajo que está entrando al sistema. Porque, según la convención, el trabajo que sale es positivo, el trabajo que entra es negativo. ¿Está bien? Entonces, después, el trabajo punto 23 es igual a 0, y el trabajo punto 34 es igual a la energía interna del punto 4 menos la energía interna del punto 3. Y eso es ese valor en joule por mol. Bien. Así que tenemos los trabajos y vamos a calcular el trabajo neto, y va a ser igual a el trabajo, la sumatoria, esto es sumatoria directa. Trabajo 1, 2, más trabajo 2, 3, más trabajo 3, 4. Esto hay que hacer una sumatoria directa porque los signos se van a acomodar entre ellos. Así que aquí vamos a ver el resultado neto en joule por mol.
Fíjense que nos está quedando un resultado de trabajo negativo. Y eso tendría medio raro, porque debería dar distinto. Claro, ¿por qué me está dando mal? Porque fíjense aquí me equivoqué. Y esto tiene que ir con signo negativo. Fíjense que es fácil equivocarse con eso, así que hay que tener cuidado. El 3/4 tenía que ser un trabajo positivo, porque era un trabajo que salía del sistema. Y el resultado neto tiene que ser un trabajo positivo, porque si no la máquina no sirve para nada. O sea, estoy introduciendo calor para que no genere trabajo. No tiene que ser así. Bien, así que el trabajo neto es ese valor. Por otro lado, había que calcular, me lo pedía en kilojoule por kilogramo, así que yo lo tengo en joule por mol. Vamos a escribir trabajo neto másico, neto M, va a ser igual al trabajo neto, que estaba en joule por mol, sobre el peso molecular. Y eso me queda... vamos a ponerlo en... a ver si nos toma 1000 joules sobre kilogramo. Que serían 150.25 kilojoules por kilogramo. ¿Está? Por otro lado nos pide la eficiencia térmica del ciclo. Para sacar la eficiencia térmica necesito el calor molar en la etapa 2.3. Ese calor molar en la etapa 2.3 ya lo tenía definido y era el QM23. ¿Está bien? Así que yo voy a sacar mi eficiencia. Como les dije antes, la eficiencia va a ser igual a el trabajo que yo estoy generando sobre el calor que yo introduzco en la etapa de combustión para generar ese trabajo. ¿Está bien? Así que va a ser igual a el trabajo neto sobre el Q M23. 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 Y me da una eficiencia de 0,376. Que está bien, una buena eficiencia. ¿Ok? El otro dato que me pedía es la máxima temperatura del ciclo y la máxima temperatura del ciclo. Si nosotros vamos a ver el diagrama, estaba en el punto 3. Así que vamos a ver cuánto valía la temperatura del punto 3. Y la temperatura del punto 3 es 773,288 Kelvin. ¿Está bien? Así que tenemos esa temperatura, teníamos la eficiencia como resultado, y teníamos el trabajo neto en kilojoule por kilogramo. ¿Está bien? ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Hay alguna duda? Profe, Sí. tengo un error y me lo arrastra para abajo desde el E3. Primero me puso que cuando hicimos el root de la temperatura 3, me acusaba como que la energía interna 3 no estaba definida y sin embargo me la calculó. Y después me dice que los valores de la función en el punto final se oponen, una cosa así. Bien, a ver, vamos a... ¿Querés compartir la pantalla? Yo voy a tratar de dejar. Tratar de compartir tu pantalla y vamos a ver el ejercicio. Ahí va.
Ahí lo está viendo, A profe. ver, ahí está, perfecto. A ver, posicionate arriba de la función. Bien, si no llega a una conclusión, vamos a la ecuación de E, que tiene que estar el problema ahí. O sea, vos tenés, fíjate que el valor de E tuyo es más alto que el mío, está dando distinto. Así que deberes tener algún error en la fórmula de E. ¿Subiste la fórmula en E o en el CP? En alguna de las dos. Ah, ok. Ahí. Si te gusta, menos GPT, y la otra parte, a ver, hacia para la derecha. 1 sobre DPD. Bien. Acá está. Ahí está el problema. ESP.0. A ver, cambialo. Ujú. Claro, copié. Y vamos a ver abajo a ver qué da. Fíjense que un pequeño descuido y ahí Sí. es perfecto. Era ese el problema. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿Y este error por qué no lo sigue tirando, profe? a ver. ¿Habrá que escribirlo de nuevo? No, escribí, poné F9, que vuelve a calcular. Es que el P3 no lo tenés definido. No, es que estás escribiendo mal ahí. Acá es B. Están preguntando por el parcial, por el ejercicio del viernes. Sí, lo puedo subir. Fíjate, la P de PR está en función de T y de qué más. Ahí debe. Y de B. Ahí está. Esa es la diferencia. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. A ver Gracias, cómo te profe. 24 está bien. Y vamos a los trabajos, a ver qué te queda. El neto, la eficiencia. Dame igual la eficiencia. Perfecto. Qué genial. Bien. Gracias, profe. Ahí está, bárbaro. Listo. Deja de compartir nomás. Bien. Profe, yo también tengo un problema. A ver, dale. ¿Querés compartir? Sí, ¿está viendo? A ver.